26 de septiembre de 2024, como siempre dándole a usted la más cordial bienvenida al Punto de Vista el día de hoy, a usted que nos sigue en frecuencia de Radio Punto a nivel nacional e internacional. Esperamos que haya amanecido muy bien en este día. Ya estamos despidiendo el noveno mes del año, septiembre, se va septiembre. Y la invitación, como siempre, cordial a usted que nos sigue en redes sociales para que lo haga, para que envíe sus puntos de vista, sus críticas, sugerencias sobre los temas que ponemos a discusión, en los cuales obviamente le agradezco porque usted tiene activa participación siempre y sus opiniones, sus puntos de vista son para nosotros un insumo valiosísimo a efecto de entender mejor la problemática nacional. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema que es sumamente importante y me gustaría su punto de vista desde cualquier punto del país, porque es un tema que atañe a todo el país, específicamente al tema municipal. Y se habla de corrupción, el combate a la corrupción. Es una palabra que ha sido usada demagógicamente, de manera populista, pero vemos que la corrupción continúa a la orden del día y de la noche, por supuesto. Y no hay un adalid que diga, pues, yo expongo mi vida para el combate a la corrupción. No, nada de eso. Simples discursos. Y precisamente en esa línea va el programa el día de hoy, porque resulta que, imagínese, se lo comparto por si no lo sabe, en el Congreso de la República ya está avanzando una iniciativa de ley que trata ni más ni menos que de aprobar una ley de contrataciones. Obviamente la ley de contrataciones actual del Estado merece múltiples reformas, sino una nueva ley, pero esa es harina de otro costal. Porque esta ley que se está cocinando en el Congreso de la República en este momento es una ley de contrataciones específicamente para las municipalidades del país. ¿Hay razones de peso para justificar esta acción política? Eso lo veremos en los siguientes minutos en la voz de nuestro invitado. Para el efecto, hemos convocado esta mañana y ya está en cabina de cristal el doctor Luis Velázquez, ex ministro de Economía y consultor y analista económico. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor Carlos Sanlevo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted, a su equipo de trabajo, a toda Guatemala y a los hermanos migrantes que nos siguen desde Estados Unidos. Para iniciar, doctor Velázquez, me gustaría conocer, hacer un preámbulo, ¿cómo le podría decir? Práctico y real en lo que vamos a desarrollar. Usted conoce todos y cada uno de los municipios de la República, ¿es así? Es correcto, doctor. Desde su punto de vista, de un tiempo a esta parte, pongamos 15, 20 años atrás, ¿ha mejorado la situación de los municipios en Guatemala? Obviamente habrá algunos que se hayan mejorado, pero ¿considera usted que sí hay mejoras sustantivas en lo que es la ejecución pública en las municipalidades de todo el país? Hay algunas mejoras, doctor Carlos Sanleo, en algunos municipios, sin embargo, no de la magnitud de la cantidad de recursos que han llegado a estos municipios. En la mayoría, sinceramente, vamos atrás 50 años y en otros vamos atrás 100 años. Se necesita de una gestión a través de políticas nacionales. Es distinto a un enfoque político electoral. Me refiero a políticas de Estado, políticas en los 22 departamentos, políticas de desarrollo en los 340 municipios. Me refiero concretamente a que cada municipio debe mandatoriamente tener un plan estratégico para el corto, mediano y largo plazo para su desarrollo integral del territorio. Y el Código Municipal, que es la ley que rige a las municipalidades, le hace alcaldes, síndicos y concejales, aunado a la Constitución Política de la República, definitivamente les da a los alcaldes y a los consejos municipales una certeza de cómo poder hacerlo. Sin embargo,
solo contados algunos casos de municipios pudiéramos decir que han hecho lo correcto. Hay mucho que hacer, hay tantos problemas, tantas debilidades. Sin embargo, hay que multiplicar por 10 las oportunidades de ejecución que hay. Sin embargo, para todo se necesita voluntad, se necesita la actitud positiva de querer un desarrollo vehemente, es decir, en la realidad, y por supuesto la bendita frase de voluntad política, que cuando están en campaña se ofrece el oro y el moro muchísimo más. Sin embargo, cuando ya están en el puesto, hacen todo lo contrario. En lugar de servir, se sirven. Y ahí vemos entonces la debacle en que estamos. Ahora, doctor, con este preámbulo tan interesante que nos presenta, ¿considera usted que de un tiempo a esta parte, con el famoso situado constitucional, las municipalidades del país pudieron haber hecho más para mejorar aspectos como saneamiento, como la obra física, como el agua potable, como la educación en sus respectivos municipios? ¿O es insuficiente ese situado constitucional para ese desarrollo? Siempre se van a necesitar más recursos porque las necesidades son muchísimas. Sin embargo, a las municipalidades les ha hecho falta tener sus equipos técnicos que vayan más allá de la coyuntura política, es decir, que haya una carrera de los empleados administrativos y operativos en cada una de las municipalidades, cuadros técnicos, para que ellos puedan conocer al detalle cómo hacer la gestión pública y poder avanzar en el plan estratégico que avanzamos. Y cada alcalde debería de tomar como base el desarrollo de su municipio, no solo para lo que le va a dar votos en la siguiente elección, porque normalmente están buscando una reelección, sino para dejar un legado a su municipio. Y es ahí donde la mayoría de las municipalidades, la mayoría de los alcaldes, no comprenden que tienen que integrar cuadros técnicos y la Municipalidad de Guatemala, hay que decirlo, sí ha desarrollado un equipo técnico muy capaz en los últimos 20, 25 años que conocen de la administración pública y que van ejecutando. Que hay retos, por supuesto que hay muchísimos retos. Hablemos del tráfico, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Sin meternos a más detalles, pero las municipalidades tienen que tener sus equipos de trabajo para poder ejecutar más. Y el problema es que la mayoría no saben cómo ejecutarlo, se pierden en el tema jurídico, se pierden en el tema financiero, contable, y eso también les ocasiona una serie de problemas después que paran demandados, denunciados, algunos presos, algunos con sanciones en la Contraloría o a través de los tribunales de justicia, pero se tiene que formar la administración pública en las municipalidades también. Ahora, ¿considera usted que la actual ley de contrataciones del Estado haya sido un valladar, un obstáculo para muchas municipalidades que se quejan en múltiples ocasiones de que la ley de contrataciones es una especie de candado que no les permite tener los recursos suficientes para el desarrollo de sus municipios? Cuando se hizo la ley de contrataciones, además de la ley, vino la infraestructura tecnológica, TICS, Tecnología de la Información y las Comunicaciones, porque todo lo que se hace al día de hoy, más que nada, también tenemos que apuntalarlo del tema tecnológico. Sin embargo, en mi opinión, tenemos unos 20 años de atraso, o 25, porque sí debimos haber elaborado y aprobado como país una nueva ley de contrataciones que permita hacer lo correcto, es decir, velar por la eficacia, que permita hacerlo de una forma correcta, de una forma eficiente, y ahí realmente nos perdimos como país. Podemos dar muchos ejemplos, pero solo para ilustrar, los plazos son demasiado largos. Si usted quiere ejecutar ya algo el 1 de octubre y lleva licitaciones, lleva oferentes, lleva concursos internacionales, probablemente los 90 días no le van a alcanzar, entonces ya se va al siguiente periodo.
ese tipo de obstáculos administrativos, podríamos decirlo, definitivamente se deben de haber mejorado desde hace 20 años. El hecho de las juntas de licitación, los equipos técnicos que les ponen amparos y todo ese tipo de cosas, definitivamente complica. Sin embargo, no es correcto hacer una ley para determinado sector, otra ley para determinado sector, porque cuando sintamos, entonces yo también quiero, pudiéramos decir, ¿verdad? Sí. Usted lo ve, le hago una analogía, y lo cual es una realidad, en la ley de administración pública del plan de carrera, lo que es la Oficina de Recursos Humanos del Estado, la ONSEC, donde hay 4 leyes, ¿verdad? Hay una para municipalidades, para el Congreso, para el Ejecutivo, y ninguna de estas funciona. Entonces, es tiempo de entrarle a fondo no con maquillaje, digamos, preliminar y de emoción, sino con el bisturí completo y decir, vamos a hacer una ley completa para todo. Y en este caso, el enfoque que se traía hace 4 o 5 años era el correcto, una reforma total a la ley de contrataciones, porque todas las instituciones que utilicen recursos públicos, le hace el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, las municipalidades, portuarias, entidades autónomas, semiautónomas, centralizadas, semicentralizadas, la Universidad de San Carlos, etcétera, deberían de estar regidas bajo una misma ley. Por supuesto que tienen que haber capítulos específicos para determinadas instancias. Sin embargo, una reforma que en mi opinión es parcial no es prudente. Hay que dejar claro, sí estamos a favor de la eficacia, estamos a favor de la eficiencia, estamos a favor de poner menos tiempos y que los controles, lejos de convertirse en un obstáculo, sean herramientas para una buena administración, una gestión con transparencia, para que nos aseguremos que los recursos son bien utilizados, pero también apuntalados en la tecnología de la información y de las comunicaciones. Entonces, ahí es donde verdaderamente me parece que los políticos están desconectados de la gestión como tal. Ese es el enfoque que realmente nos está faltando en todo el estado de Guatemala para tener una administración pública eficaz, como sí lo tenemos en la mayoría de las empresas en el sector empresarial. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Legislativa del Congreso de la República. Imagínense, solo escuche usted esto. Fue presentada el 17 de septiembre y enviada a la Comisión de Asuntos Municipales, y en 7 días, mire usted qué rapidísimo, cuando hay otras iniciativas que duermen aún el sueño de los justos, como la ley de aguas, para citar un ejemplo, pero esta en 7 días pasó en la comisión correspondiente, que preside el controversial diputado Edwin Javier, mejor conocido en los círculos como Tres Quiebres. Entonces, esto ya de por sí envía un mal mensaje, ¿verdad? De qué tan rápido corren las cosas cuando hay intereses de por medio. ¿A qué me refiero, doctor Velázquez? Que esta ley, pues, pareciera ser, y algunos sectores ya lo han indicado, que es una puerta abierta a la corrupción, a la falta de transparencia que tanto se cacarea en muchos sectores. ¿Y por qué le digo esto? Le voy a plantear los artículos de esta iniciativa, doctor Velázquez, para conocer su punto de vista. En una, dice, la iniciativa estaría aumentando el monto que los alcaldes o
gerentes municipales pueden adjudicar sin necesidad de aprobación del consejo. O sea que el consejo estaría de adorno, el cual llegaría a los 2 millones de quetzales. Actualmente el techo es de 900,000 quetzales. ¿Esto qué primer mensaje nos envía, doctor Velázquez? Bueno, primero, tanto en las municipalidades como cualquier institución pública del organismo legislativo, ejecutivo, judicial y todos los que reciben recursos públicos, deben mandatoriamente hacer un plan operativo anual que se hace con un año de anticipación. Segundo, se debe hacer el presupuesto que va a servir para financiar los objetivos y las metas de este plan operativo anual y decir que ya cuando se está en el año corriente, hagamos el ejercicio real, en el año 2023 se tuvo que haber hecho el plan operativo anual. Si estamos hablando de una municipalidad, se tuvo que haber realizado el presupuesto para ejecutar y alcanzar estos objetivos y metas y debió haber sido aprobado en el Congreso de la República. Y digamos que si eso tiene, entonces ya ese proceso debió haber pasado por el Consejo Municipal, etcétera. Ya en la ejecución como tal, es una buena práctica que se tengan varias cotizaciones para determinada obra o para los insumos que se van a adquirir, que cumplan en ley, que cumplan con los requisitos técnicos, que estén en los renglones de precios razonables, es decir, que no estén sobrevalorados, que el proveedor sea calificado, que va a haber un buen soporte, calidad, apoyo, servicio y etcétera. Y entonces ya se hace un comparativo y la decisión final sí debe ser del Consejo Municipal. Claro. Entonces, sí estoy de acuerdo en que se eleven los montos, porque hay obras que merecen un presupuesto mayor. Sin embargo, en aras de la transparencia, sí es importante que lo conozca el Consejo Municipal. Es como que usted le dé la autorización a un gerente o un presidente de una junta directiva empresarial y que él solo ejecute y no informe a su consejo directivo, a su junta directiva, a su consejo de administración. Entonces, eso me parece que tiene que corregirse y es parte de los principios de control correcto, de buena administración, inclusive de gobierno corporativo en la administración pública para que haya una total transparencia. En ese sentido, yo estoy a favor de que se haga de una forma eficiente, ¿sí? Es decir, rápido, porque sí hay tiempos en la ley de contrataciones que son demasiado largos y hay muchos temas que sí se pueden corregir, pero para esto está la tecnología, para ponerle todos los controles adecuados y por supuesto también el principio de la toma de decisiones es muy importante porque de lo contrario, si nos quejamos de todo lo que ha pasado en la corrupción, y habría que recordarle también al gobierno que ellos dijeron que iban a tener 40% más del presupuesto porque eso se iba en corrupción, y habría que recordarles que hoy tienen 2 veces más el presupuesto que tuvo el gobierno anterior cuando entraron en el año 2020, más lo que están pidiendo, más que está desfinanciado el presupuesto que están proponiendo para el año 2025. Pero regresando al punto, me parece que los principios de control administrativo cruzado son adecuados. Yo no vería por qué debiera de haber un problema en un consejo municipal si hay un plan operativo, si hay un techo presupuestario asignado, si están las cotizaciones adecuadas y todo tiene un elemento técnico, financiero y jurídico, puede someter al consejo y no debería de haber ningún problema. Siempre pueden haber opiniones encontradas, pero cuando se está bien sustentado, yo no le vería problema realmente en la ejecución. Pero vamos a lo siguiente. En esta misma aprobación de ley para municipalidades, dice que para hacer compras por cotización, esas compras que se hacen a dedo, ¿verdad? Que tengo un familiar, un hermano, un primo, un amigo, y le digo, mira, vos vamos a cotizar adoquines, mándame vos y tus primos todas las ofertas y a vos te las vamos a dar. Para hacer compras por cotización,
aumentaría el monto de entre 200,000 a 2 millones de quetzales. Imagínense. Y si excede el techo de 2 millones de quetzales, entonces ya se acude a la licitación. Para nada es un secreto, doctor Velázquez, si usted lo sabe como investigador y estudioso del tema de transparencia en el país, que en muchas obras se adjudican a empresas creadas por los mismos funcionarios municipales. Y entonces, pues esto así como lo estamos viendo y leyendo, pues es literalmente un arca abierta a la corrupción ya existente, pero de mayores dimensiones. Yo no sé si es la percepción mía o las cosas funcionan diferente. Es que ahí es donde se tiene que profundizar más en una reforma integral a la ley de contrataciones, no solo el tema de las municipalidades. Ratificamos, estamos a favor de la eficacia, a favor de la eficiencia, a favor de utilizar los recursos de una forma racional, de una forma correcta, en el menor tiempo posible. Sin embargo, los principios de control, transparencia, deben de regir siempre, y también los conceptos de una racionalidad, eficiencia y eficacia en la calidad de la inversión y del gasto. En ese sentido, es donde está fallando el Estado a través del Ministerio de Finanzas y obviamente del Congreso, al no hacer una reforma integral a la ley de contrataciones. Es que ahora, con toda la tecnología que tenemos, las bases de datos deberían de tener toda la información de lo que uno en la administración pública quisiera comprar. Entonces, doy situaciones reales. Muy bien, un alcalde va a hacer una carretera municipal, tendrían que haber ya en la base de datos precios de referencia por cuánto cuesta un nuevo kilómetro, cuánto va a costar un nuevo kilómetro de asfalto, cuánto vale un quintal de cemento, cuánto vale una resma de papel de 500 páginas, cuánto vale un vehículo, todo eso. Entonces, eso es lo que se tiene que ir alimentando. El concepto, por ejemplo, ahora de inteligencia artificial, que está tan de moda, que realmente no es tan nuevo, porque eso ya viene acumulado. Anteriormente venía el tema de los sistemas expertos de información, es decir, que usted va alimentando una base de datos histórica y cuando necesita comprar algo, el mismo sistema le tiene que sugerir a usted a través de una subasta inversa, inclusive hay históricos. El problema es que realmente está faltando esa plataforma tecnológica para que también nos sirva de referencias. Entonces voy a dar un caso real. Muy bien, se quiere hacer una carretera de 1 kilómetro, sencillo, de terracería, y va a costar 1 millón de quetzales, y tiene una referencia que por condiciones topográficas similares y todo eso, en la base de datos vale 1 millón de quetzales, pues eso tiene que pasar una luz verde y decir, suena razonable. Pero si en la base de datos dijera que vale 500,000 y están teniendo una cotización de 1 millón, bueno, entonces veamos qué está pasando, escudriñemos, revisemos los detalles, tal vez hay una topografía similar en la base de datos a la que estamos viendo en la realidad, o recoticemos o expliquemos, invitemos al proveedor. En una empresa privada, si se utiliza un criterio como este de la administración pública, la quebramos de inmediato, doctor. Sí, y eso es lo que pasa en la administración pública, que muchas veces no se le pone la atención adecuada a los recursos y es donde no se utilizan de una forma racional. Yo insisto mucho en una calidad de la inversión que tiene que ser en forma integral. En pocas palabras, bueno, bonito y barato, diríamos en un mercado, para darnos a entender bien. Mire, qué interesante eso que nos dice, y para que el gran público que nos escucha lo entienda o lo comprenda mejor, que de hecho lo hacía de ser, la diferencia entre empresa privada y el Estado. Porque en la empresa privada, usted empresario, si planifica mal, fracasa, quiebra y desaparece esa empresa y desaparecen los empleos, 1, 2, 3 o los que ha generado. En el Estado no. Yo siempre lo he dicho que el Estado es una especie de parásito que no produce absolutamente nada, solo genera recursos, solo gasta recursos. Y recursos que son suyos, suyos, suyos o suyos. Son nuestros impuestos. Y entonces ni modo, ¿verdad? Qué rico aprobar que el alcalde gaste 2 millones sin cotización.
porque es una especie de piñata, hacen chinche lo que a uno contribuyente le cuesta ganar. Lamentablemente, una gran mayoría de guatemaltecos aún no entiende esto, porque si lo entendiéramos, exigiríamos a cada diputado, a cada alcalde municipal, a cada presidente que cumpla con lo que la Constitución establece. Porque vea usted, aquí dentro de este mismo articulado, de esta iniciativa que de hecho va a ser aprobada porque hay intereses políticos que prevalecen, dice, se reducen los plazos a la mitad para adjudicar y al efectuar compras directas que son de entre 25,000 y 90,000 quetzales, podrán hacerse hasta por 200,000 quetzales. La compra directa, imagínese. Por aparte, prueba el artículo 38 bis de que los fondos de las municipalidades programados para un servicio u obra que no hayan sido concluidos al final del año puedan acumularse para el año siguiente. ¿Esto es transparencia? Bueno, en este último caso que usted indica, pueden haber situaciones de fuerza mayor, doctor Carlos Sanleo. Por ejemplo, el tema del clima, las lluvias, pudiera afectar que en determinado momento una obra que estaba planificada para terminarse el 15 de diciembre se va a ir hasta el 15 de febrero, por ejemplo. Entonces, eso, o sea, siempre puede haber una excepción, pero ratifico siempre y cuando haya sido planificada, tenga un techo presupuestario, haya pasado por la aprobación del Consejo Municipal, tenga las cotizaciones, cumpla con todas las normas jurídicas, contables, financieras y de calidad, requisitos técnicos. Eso sí podría pasar en algunas excepciones, doctor Carlos Sanleo. Y ahora, ¿dónde quedaría pero no es la realidad, no es sí, el universo. ¿Dónde quedaría entonces aquel artículo que dice, palabras más, palabras menos, que todos los fondos presupuestados que no hayan sido ejecutados en el ejercicio fiscal correspondiente deben ser reenviados al fondo común? Es que es ahí donde me parece que no han hecho un análisis técnico integral, porque hay leyes mayores anticipadas, aprobadas anticipadamente. Entonces, si se va así como usted lo está indicando, eso es sujeto de una inconstitucionalidad. Puede ser que al día siguiente les interpongan un recurso de inconstitucionalidad. Es ahí donde aprobar temas a la carrera y un traje a la medida no son la mejor opción. La administración pública se tiene que tomar con seriedad a través de políticas de Estado y no de políticas coyunturales o de políticas del enfoque político partidista como tal, porque ahorita lo que querrán es ejecutar a la brevedad posible todo ese presupuesto que tienen del doble, ratifico, del año 2020, más la ampliación presupuestaria, más lo que están viendo que vienen para el año 2025. Estamos claros, estamos conscientes que las municipalidades deben ejecutar mucho más porque tienen que velar por el desarrollo integral de su municipio, tienen que invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, eso es correcto y hay que hacerlo y es urgente. Es más, vamos tarde, pero se tiene que hacer con los procesos adecuados, se tiene que hacer con la tecnología y se tiene que hacer de forma transparente. Usted puede hacer una operación financiera desde su teléfono en un banco nacional guatemalteco A, B, C o D, estando en China o estando en Brasil o en Estados Unidos, y lo hace inmediatamente en un minuto. Sin embargo, eso lleva principios de control. Usted no puede girar o hacer transferencias más allá de lo que usted tiene en el saldo de su cuenta, ¿sí? Sí. No puede hacer transferencias a alguien que no existe en otro sistema. No puede hacer operaciones que no hayan pasado por los filtros de control administrativo. Es ahí donde me parece que sí está faltando un análisis más detallado, más profundo, donde se tomen en cuenta las leyes actuales, como usted lo explicaba, porque no se puede contradecir esta nueva ley, la tecnología que tenemos, las necesidades de la población, el presupuesto que ellos ya tienen aprobado, pero tiene que ser de una forma integral. No puede ser ad hoc
usted decía que en 2 semanas está pasando esta ley, cuando hay temas como la alianza público-privada, como la ley de infraestructura que llevan tantos años. Entonces, la ley de muchas leyes que definitivamente no han pasado, doctor. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted. Ya volvemos. Que es el ministro de Economía y consultor y analista económico, sobre las presiones de la Asociación Nacional de Municipalidades, ANAM, por una nueva ley de contrataciones específica para las municipalidades. Ahora, doctor Velázquez, interesante las reacciones que tenemos en redes sociales, lo que indica que el contribuyente, el guatemalteco, el ciudadano, está compenetrado de los problemas y pues también exige resultados. Por ejemplo, por acá le comparto, Sara Verónica Cifuentes Bolaños dice, vean y analicen el caso de Antigua Guatemala con el alcalde de Asturias. Cree que es su casa la que está administrando. Y esto se multiplica en muchos municipios del país. Marvin Ramírez López dice, en términos de recursos siempre se necesitan. Más lo que sucede es que no hay planes de desarrollo en los municipios. Entonces no se refleja el poder incorporar más recursos, porque como lo dice el licenciado, las municipalidades no tienen equipos técnicos que realicen esa planificación que se necesita para poder desarrollar un lugar específico, ya que la mayoría de los funcionarios siguen con la mala práctica de clientelismo. Yo también tengo otro comentario por acá de Iván Morales, dice, buen día, yo veo que solo se ve ampliar para compras en las munis. Me pregunto, ¿por qué no se ve el tema de control de gasto, dónde se compró, cómo se invirtió, qué beneficios se recibió a la población? Me pregunto, el CGPLAN y la Contraloría, ¿dónde están? Yo nunca he visto un estudio de resultados, pero sí se tiene en la Comisión del Congreso un diputado que no cumple para mí los estándares. Julio González dice, bueno, hasta el día de hoy escucho que hay proyectos que son grandes y se necesita presupuesto mayor, pero también han dejado proyectos grandes abandonados y desperdiciados. Ejemplo, el paso a desnivel de Mixco en la administración de Pérez Molina Jr., ¿qué pasó con el paso a desnivel de la Roosevelt? La reformita, en fin, con el supuesto control de gastos para esto si lo soltamos, que lo indiquen en este momento, la piñata para aprovechados, que todos saben quiénes son y no encontramos solución. Esos son algunos de los puntos de vista, doctor Velázquez. Qué bueno que su programa tiene una gran audiencia nacional e internacional, doctor Anleu, y gracias a las opiniones de los escuchas e internautas. Algunos comentarios muy rápido. Qué bueno que coincidimos que los 340 municipios tienen que tener su plan de ordenamiento territorial. Yo aprovecho para invitar a los alcaldes que hagan una actualización de sus planes de ordenamiento territorial. Me refiero a los 340 alcaldes y municipios que hagan una actualización de su plan estratégico de desarrollo municipal, es decir, dónde visualizan ellos a su municipio en el corto, mediano y largo plazo. En el 2100, ¿dónde va a estar el municipio de Joyabá, Quiché? ¿Dónde va a estar el municipio de Antigua Guatemala en Zacatepeques? En fin, esas herramientas son las que se necesitan para visualizar un verdadero desarrollo. Otro que se mencionaba ahí al alcalde de Antigua, me parece, y es aplicable para todos también, hay que recordarle al 100% de los empleados y funcionarios de la administración pública, tanto los electos como los designados y los que fueron seleccionados y contratados. Ellos están
en el servicio público para servir y no para apoyarse. Están para velar por el cumplimiento de la Constitución de la República, para ejecutarla, están para hacer todo lo que sea correcto de una forma eficiente, para avanzar en salud, en infraestructura, en educación, en agua potable, la cloración, que eso le corresponde a las municipalidades, a los alcaldes, a las plantas de tratamiento. Entonces, hay que recordarle eso a los empleados de la administración pública, a los funcionarios. Y hay que decir que hoy es cuando más recursos hay. Cada día usted ve que hay miles de millones más. Entonces, en ese sentido, cuando hay más recursos, tenemos que ver que se ejecuten de una forma correcta, es decir, que cumplan un objetivo o una meta, porque hay una diferencia entre lo que es gasto y lo que es una inversión. Gasto se pierde, se va prácticamente se desaparece, se ejecuta, pero no genera realmente una inversión y no genera un objetivo y una meta. Pero cuando hay una inversión que es razonable, ahí es donde se tiene que decir que se cumpla con todos los aspectos jurídicos, técnicos, financieros, contables. Ahí mencionaban la Contraloría y Segeplan. Definitivamente Segeplan tiene una función muy importante, también aunado con la Secretaría Ejecutiva de Coordinación de la Presidencia, donde le tienen que dar el acompañamiento a los alcaldes desde el punto de vista del organismo ejecutivo. Aparte está el Infom, digamos, que apoya el desarrollo de todos los municipios, pero se les tiene que dar un acompañamiento en la ejecución en los consejos de desarrollo, en los situados constitucionales que usted mencionaba hace un momento. La Contraloría tiene que hacer una gestión más proactiva anticipadamente. Existe el concepto de lo que se llama una auditoría concurrente. Cuando yo estuve en la administración pública, la pedí varias veces, sin embargo, no obtuve la respuesta de la Contraloría. Digamos que íbamos a entrar a un proyecto o a un plan o a una compra de montos altos, automáticamente generábamos una nota, le informábamos a la Contraloría para que se involucrara desde el inicio, para que empezaran a auditar concurrentemente, pero ni siquiera me respondían las notas. Entonces yo llamaba y le decía al Contralor, mira, ¿qué pasó? Te mandé una nota y me decía, ya te vamos a responder, pero todavía la estoy esperando. Ahora yo sí me aseguraba que me firmaran esa nota de recibido, porque un control, una revisión posterior a que ya se ejecutó algo, pues es bueno saber qué pasó, pero ya es muy tarde porque ya pasan todos los desórdenes que hemos visto. Entonces ahí la Contraloría tiene que ser mucho más proactiva e implementar los controles con la tecnología desde el inicio para saber qué es lo que está pasando. Qué bueno que reforzaban el tema de cuadros técnicos también. Yo creo mucho en el plan de carrera de las personas, no solo desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista profesional, pero también cuando estamos hablando de la administración pública, ejecutivo, legislativo, judicial, municipalidades, etcétera, es importante que la gente que entra al servicio civil a trabajar en el Estado se le capacite, que sea por un perfil, no porque son sobrinos o cuñados o ahijados o lo que sea, que desempeñen un puesto y que haya una meritocracia, es decir, que hayan resultados buenos y que ellos puedan seguir avanzando, porque cuando se fortalece la carrera de las personas en la administración pública, se fortalece la institucionalidad, y si hay una institucionalidad fortalecida, pues las instituciones funcionan y deben de estar al servicio de toda la población. Así que muchas gracias a sus oyentes por los comentarios que son acertados y los compartimos. Ahora, doctor, ¿no cree usted que eso que nos indica que el deber ser, por ejemplo, en la administración pública, sea ejecutivo, legislativo, judicial, municipalidades, deberíamos tener a los mejores guatemaltecos en esos puestos de ejecución de funciones? Porque lamentablemente, y al día de hoy, pues el actual gobierno nos está fallando en ese sentido, que por compadrazgo se siguen dando las plazas con personajes totalmente incompetentes para la función que se les asigna. Y entonces vemos que esto, lejos de ir mejorando, vamos en franco retroceso como el cangrejo. ¿Qué tendríamos que hacer? Porque el funcionario, obviamente, pues esa es su función, ¿verdad? Es político y lo que trata es
de ofrecer una cosa en campaña y alegar a hacer totalmente lo diferente a lo que ofreció. Pero ¿qué podemos hacer para que nosotros, usted y yo, ciudadanos, tengamos mejor ojo a la hora de elegir? Porque muchas veces nos quejamos en este tema municipal, es que el alcalde, pero muchas veces fuimos cómplices al emitir el voto por ese personaje que nos ha fallado, que nos sigue fallando. Sí. Hay dos tipos de personas o de puestos en la administración pública, doctor. Los que son seleccionados y contratados en la administración pública y los que son electos, es decir, los políticos que se están anunciando. Dicho sea de paso, ya hay algunos que se están preparando para el 2027, sí, ¿verdad? Ya están, ya están haciendo en plena campaña. En plena campaña. Para todo tiene que tener un perfil, tiene que tener una definición de las funciones y atribuciones de lo que se requiere en ese puesto para que definitivamente la persona que llene las calidades del artículo 113 de la Constitución, que son 3 fundamentales: la honestidad, que sean capaces, que sean idóneos para el puesto, definitivamente tendrían que ser los mejores, como usted muy bien lo dice. Si es que vamos a contratar un director financiero en una administración A, B o C, no importa en qué área de la administración pública, pues tiene que ser una persona que sea administrador de empresas, que sea contador público auditor, que sepa de indicadores financieros, que sepa de presupuesto, que sepa de ejecución por resultados, el cumplimiento de objetivos, metas y planes de acción. No podemos contratar menos. Y de igual forma, si vamos a elegir o a votar por un alcalde, por un diputado o un presidente, pues tiene que llenar todas las calidades. Hay que ver su hoja de vida, qué es lo que ha realizado, porque yo no me imagino que en una aerolínea, para pilotear un avión que va a 35,000 pies de altura, vayan a contratar al sobrino o al ahijado. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Las consecuencias serían catastróficas, pero demos un ejemplo sencillo. Si yo tengo una empresa de transportes donde llevo contenedores de 40 pies desde aquí hasta Panamá, pues necesito una persona que sepa maniobrar muy bien ese trailer con ese contenedor, porque de lo contrario no va a pasar ni el primer kilómetro. Pues entonces es ahí donde está desconectada la administración pública de la realidad del país, de la realidad que tienen que dar resultados. Entonces hay que elegir a los mejores y hay que seleccionar a los mejores que cumplan con el perfil, que tengan la capacidad de ejecutar las funciones y atribuciones que demanda ese puesto y por supuesto que sean honestos para que no pase todo lo que en su programa hemos comentado en los últimos años. Ahora, doctor Velázquez, ¿no considera usted que esta iniciativa que estamos comentando de una ley de contrataciones específica para las municipalidades no es ni más ni menos que un franco retroceso en la lucha contra la transparencia, o por la transparencia, corrijo, en la lucha por la transparencia y contra la corrupción? Porque mire, decir yo lucho contra la corrupción, quiero erradicar la corrupción, decirlo es tan fácil, hablar es muy fácil, pero uno de ciudadano quiere hechos, ya basta de palabras. Esta ley no estaría contradiciendo ese famoso populismo de luchar contra la corrupción, luchar por la transparencia. Bueno, yo invito a los diputados que reflexionen que este momento en que ellos tienen todos los votos le podrían hacer mucho bien a Guatemala haciendo una revisión y reforma integral a la ley de contrataciones, no solo para un sector determinado. Ahora, segundo, perdón que le interrumpa. En el gobierno de Yamatei ya habían hecho una ley de contrataciones para todo el Estado. Pero recuérdese que Yamatei era muy populista, ¿verdad? Y él se autonombraba municipalista. Incluso se jactaba cuando salió que había sido el presidente en toda la historia del país que más había apoyado a las municipalidades. Y él es en parte culpable de lo que estamos comentando, porque esa ley de contrataciones que fue aprobada en su momento por el Congreso, él la vetó, indicando
que lo que debería emitirse era una ley específica para municipalidades. El problema es que tenemos una memoria muy corta. Bueno, Yamatei cometió muchísimos errores. Definitivamente hubo una corrupción desmedida, el país se atrasó y hay que decir que parte de los problemas que tenemos hoy se deben a esa administración. Digo parte porque también hubo problemas con anterioridad. Definitivamente, y el mérito no es de Yamatei el haber hecho esa iniciativa de ley porque ya venía de administraciones anteriores. Yo sé de esfuerzos que vienen desde el año 2005, 2008, cuando ya los técnicos hablaban de hacer una nueva ley de contrataciones, donde ya se hablaba de hacer una plataforma tecnológica para todo lo que hemos hablado. Sin embargo, no hubo la voluntad política de hacerlo. Entonces, en ese sentido, el enfoque correcto debió haber sido revisar esa ley que se aprobó en el 2021 y ver qué mejoras se le pueden hacer, porque ahí esa ley sí es una reforma integral a la ley de contrataciones del Estado, donde debería de estar contemplado todas las áreas, entre ellas las municipalidades. Y eso es lo que necesita el país, una plataforma tecnológica también. Por supuesto, yo ratifico que estamos de acuerdo en acortar los tiempos, en ser más eficientes, en que todas las administraciones de las municipalidades, gobernaciones, ejecutivo, legislativo y judicial puedan ejecutar de una forma más eficiente en menos tiempo, porque eso sí hay que decirlo, la ley de contrataciones ya se quedó obsoleta, pero eso es para todas las áreas. Entonces, ya que tienen ese caudal político coyuntural, que habría que ver cuánto va a durar en el Congreso, este es el momento oportuno para aprobar la reforma integral a la ley de contrataciones, no solo de un sector, pero también es el tiempo de aprobar la ley de infraestructura, también es el tiempo de aprobar una mejora a la ley de alianzas público-privadas, porque tanto estamos necesitando para las mejoras de las autopistas, las carreteras, los puertos y los aeropuertos. Es decir, que ahí es donde los políticos están desconectados de la realidad, porque están accionando por intereses personales, por intereses financieros y económicos, y no están legislando en función de los intereses de nación. Ahí es donde están desconectados de la realidad, y ese es parte del problema, porque no hemos hecho una buena selección de los políticos más capaces, que son los que deberían de estar en la administración pública. Ahora, doctor, ¿considera usted que muchas municipalidades o algunas municipalidades o todas las municipalidades tienen penuria en los recursos que se les asignan? Y le hago la pregunta que tal vez es una pregunta cándida, ¿verdad? Considerando cuánto le cobra a usted un grupo de esos grupos norteños por un concierto. Punto uno. ¿Cuánto le sale a usted financiar como municipalidad un equipo de fútbol, donde muchos futbolistas cobran en dólares? ¿Cuánto le cuesta a usted como alcalde municipal, y no a usted, sino a los contribuyentes, sí, por ejemplo, hacer desfiles hípicos con recursos del contribuyente? ¿Equivaldría ese costo de los 13 ítems que le coloqué a lo que cuesta colocar adoquines o un pozo, por ejemplo? Bueno, realmente se pierden muchos recursos en actividades y temas que no son realmente los que importan para el desarrollo de su municipio. Es función de un alcalde promover el desarrollo integral de su municipio. Y yo estoy a favor de que se fomente, que se hagan actividades deportivas, pero me parece que sería más oportuno invertir en la niñez, ¿sí? Claro. En que se preparen y que tengamos buenos deportistas en el corto, mediano y largo plazo, que pagar traer jugadores del exterior, ¿verdad? Sí. Entonces, esa sería una inversión que usted la puede tener en cientos o miles, dependiendo del municipio que esté hablando, con la tercera o quinta parte de los recursos, y es una buena inversión. Entonces, lo que pasa es que muchos piensan en el tema de pan y circo, y ese es el problema, que quieren congraciarse con la población
desde un punto de vista político partidista, desde un punto de vista político electoral, y van haciendo su tarima y su preparación para cuando llegue la contienda electoral, que ya estamos a 3 años aproximadamente, ¿verdad? Sí, sí. Y desfiles hípicos, pues definitivamente eso no abona, ¿verdad? Grupos de música y conciertos, pues si ellos quieren hacer una actividad de ese tipo, tendrían que buscar los recursos privados y que los financien empresas que quieran exhibir su marca, hacer posicionamiento de sus productos, pero no con recursos públicos, porque definitivamente eso no es una inversión. Ahí es una diferencia entre lo que es gasto, que se va a una pérdida, y uno que es inversión y que realmente en estos ejemplos que usted dio, en mi opinión, no dan los resultados que la población está esperando, y también no se está invirtiendo en los temas de fondo que de verdad necesitan un desarrollo integral para cada uno de los municipios. Ahora, ya para concluir, le pregunto, usted fue funcionario público. Sí. ¿Realmente la ley de contrataciones, como está diseñada, constituye un valladar para facilitar la obra pública, la contratación de obra pública? Porque vea, muchos funcionarios que sí conocen la función pública, pues nunca han emitido una opinión contraria a la ley de contrataciones, porque planifican, una palabra ausente en muchos otros funcionarios, y todos los procesos que la ley establece, los plazos que la ley establece, los cumplen. Y ahí está la obra que han hecho, que han realizado. Sí. ¿Realmente es la ley el problema o es la incapacidad de quien tiene a su cargo la ejecución de la obra pública? Yo entré a la administración pública por invitación, doctor. No hice un minuto de campaña cuando entré a la administración pública. A mí me invitaron 4 días antes de la toma de posesión, o sea, no tenía experiencia en la administración pública. Sí tenía formación y experiencia en la administración empresarial, pero le pedimos sabiduría a Dios, integramos buen equipo jurídico, contable, financiero, de auditoría, y tenemos la experiencia en ejecutar, así que yo puedo decirle que no me complicó lo que mucha gente se queja. Por supuesto que lo hubiera podido hacer más eficiente en menor tiempo si la ley de contrataciones hubiera tenido menos tiempos. No fue tan fácil, pero no fue imposible. Sí ejecutamos lo que teníamos que ejecutar, cumpliendo la ley, cumpliendo los planes anuales, cumpliendo los temas contables y financieros, y por supuesto los temas de transparencia también. Sí se puede, pero tiene que tener un equipo capaz, un equipo técnico que vaya más allá de la coyuntura. Y sí hay gente buena en la administración pública. Lo que pasa es que la mayoría de políticos llevan otros fines y no le dan la oportunidad a la gente de carrera en la administración pública, que sí hay gente formada. Adicionalmente, sí es importante mejorar varios temas en la ley de contrataciones actual, doctor. El tema de los plazos, que ya lo hemos hablado aquí varias veces, Sí, sí. eso se debe de reducir. Los montos se pueden y se deberían de mejorar también, ¿verdad? Porque muchas veces algunas entidades o algunos funcionarios utilizan lo que es el fraccionamiento. Entonces dicen, bueno, no puedo comprar 900,000 de un solo golpe, entonces lo fracciono y voy a hacer 10 compras de 90,000. Entonces yo creo que es mejor actualizar esa ley porque todo ha cambiado, pero también hay que ponerle los principios de control, que son muy importantes, pero yo me refiero a un control preventivo. Y por supuesto a un sistema experto de contrataciones, es decir, una base de datos que tenga todos los precios de referencia. Ahí salen periodicazos de vez en cuando, digamos, y dicen, es que compraron cemento en el municipio tal a 250 quetzales el quintal de cemento, pero eso no lo vale. Entonces, en esa base de datos, cada municipio debería de tener 10 proveedores ya precalificados y decir, este es el precio con el proveedor 1, 2 y 3, este entrega en 24 horas, este se tarda una semana, este da buen servicio, este no contesta las llamadas, en fin.
ese es el criterio que se tiene que utilizar para una buena gestión. Pero es un reto que tenemos en la administración pública, doctor Anleu, y coincido con usted que la gente que llegue a la administración pública por vocación, por hacer una carrera, y la gente que llegue a la administración pública por elección, es decir, a través de un partido político, deben de ser los mejores y estar preparados. De lo contrario, no vamos a mejorar en la calidad de vida de las personas y en todos los aspectos integrales que necesitan los 340 municipios y el país como tal. Pues muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Tengo por acá un punto de vista vía WhatsApp. Dice, la mediocridad es la media en todos los municipios. Ya para estas fechas, el ordenamiento territorial, así como sus periféricos, saneamiento ambiental, drenajes y tratamiento, todos asuntos sin resolver. Otro punto de vista es, escuchamos hace tiempo a los doctor Velázquez, que tiene claridad de lo que nuestra república requiere para el desarrollo. Lo invitamos a conformar un partido político. No estoy en nada político, ni tengo partido, ni estoy conformando ningún partido político. Muchas gracias a Pero sí agradecemos los puntos de vista, ¿verdad? Porque sí, importante. Por supuesto, claro, bienvenido, sí. Muchas gracias. Pues agradecemos, doctor Velázquez, su presencia, su punto de vista siempre tan valioso, tan importante en temas de interés nacional. El doctor Luis Velázquez estuvo con nosotros, ex ministro de Economía, consultor y analista en temas económicos. A usted también, como siempre, las gracias por la activa participación en redes sociales sobre los temas que ponemos a discusión. La invitación cordial, como siempre, para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y acá ante este potente micrófono de Radio Punto, enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Que tenga buen día.